Buenas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo diferente, o mejor dicho, una tarea escolar. Y los motivos son: una, porque me lo pidieron y yo acepté, y dos, porque me debo subirlo a otro canal. Para aclarar, este canal no sube esta clase de contenidos. Solo esta ocasión fue para un proyecto escolar, no se asusten y creen que el canal va a ser educativo o alguna cosa así, mal hecha, acá como los videos de YouTube Kids, ¿no? Muchos videos cagados a la chingada. Y voy a dejar que mi querido Dwayne The Rock Johnson nos diga qué vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy, mi querido amigo va a hablar sobre algunos de los metasuarios que se conocen más comúnmente. Si te gusta el video, pues suscríbete y dale like. Soy Dwayne The Rock Johnson y lávense las manos antes de comer y coman saludable. Damas de Producciones. Con DJ Master. Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Presenta en MP3. Primero que nada, ¿qué es un metasuario? Son seres vivos pluricelulares móviles heterótrofos constituidos por células diferenciadas y agrupadas en tejidos. Comprenden casi la totalidad de lo que se considera animal, su diversidad es enorme. Se desarrollan a partir de embriones y su único propósito en la vida es perjudicar tu salud temporal o permanentemente, ya que los metasuarios son parásitos. Y si no sabes qué es un parásito, te lo resumo a algo simple. Imagínate que tienes a un amigo desempleado viviendo en tu casa, que no aporta nada, que no paga sus gastos, que nunca te agradezca nada de lo que has hecho por él, y que aparte es un hijo de su madre que le gusta chingar cada aspecto de tu vida. Eso es en resumen lo que sería un parásito. Socialmente hablando, un parásito es un animal pequeñito que te causa molestias y te puede llegar a matar, pero pues... A continuación vamos a ver algunos de los metasuarios que se conocen, aunque en mi puta vida los he escuchado. La citicercosis fue reconocida primero por los antiguos griegos. Se describe por primera vez la enfermedad en cerdos, sin embargo ellos no entendieron la naturaleza de esta parasitosis. Que pues no había avances científicos, ¿no? Digo, o sea, ¿qué chingados iban a saber, no? La citicercosis es endémica en varios países de América Latina, África y Asia, además debido a la migración a múltiples pacientes en Estados Unidos. También se han encontrado portadores de la T. solium, una de las especies, en los países musulmanes que en principio no ingieren carne de cerdo. Por lo tanto, ahora se considera la citicercosis como una enfermedad infecciosa emergente de los Estados Unidos y un problema de salud pública en diversos países de América Latina y África y Asia. Joder, el tercer mundo está muy grave aquí, demasiado grave. Un día estás comprando tortillas y el otro día te estás muriendo por una molestia intestinal. El gusano adulto puede llegar a medir 2.9 centímetros y es de color blanco marfil. Su escólex está provisto de 4 ventosas y un rostelo con doble corona de ganchos, con forma de uña de gato. Los proglótides gravidas son más largas que anchas, presentan un útero grande con una rama central a lo largo del anillo con 7 a 13 ramificaciones laterales principales y están repletas de huevos, entre 30.000 y 50.000 huevos por anillo. Está muy heavy esto, te lo digo de verdad. El reservorio son los cerdos y humanos. Se produce la ingestión de los huevos o proglótides gravidos que llegan al intestino delgado e invaden la pared intestinal para migrar a los músculos estriados, cerebro, ojo, hígado y otros tejidos donde se desarrollan. Está muy grave esto, o sea, yo te lo digo, frecuentemente permanecen en los músculos y no causan síntomas. Cuando se presentan son cerebro, convulsiones. En los ojos, disminución de la visión, en corazón, ritmo cardíaco anormal y en la columna, debilidad. La citicercosis es causada por la ingestión de huevos de la T. solium.
Estos se encuentran en los alimentos contaminados. La autoinfección se presenta cuando una persona ya infectada ingiere los huevos. O sea que no se limpió el cabrón, ¿no? O sea, se limpió y no se lavó las manos, pinche vato cochino. Esto ocurre por no lavarse bien las manos después de una deposición. El diagnóstico de citicercosis humana se apoya en pruebas serológicas específicas y de neuroimagen. Estas últimas son necesarias para determinar el número, estado, localización y tamaño del parásito. En tanto que las pruebas serológicas confirman el diagnóstico cuando las imágenes no son pagnómicas, el tratamiento consiste en antiparasitarios, antiepilépticos o esteroides. También puede salir del cuerpo por sus propios medios. En algunos casos necesitan fármacos. El acceso a mejores servicios sanitarios es fundamental para la prevención. Los antiparasitarios matan a los parásitos. Más o menos así. El profesor Van Danes cree que la hidatidosis es una enfermedad originaria de Islandia y que fue importada al continente europeo por los perros de los balleneros que en distintas épocas tuvieron relaciones con Islandia por la pesca de la ballena. Tiene distribución mundial y es una enfermedad endémica, particularmente de las poblaciones rurales dedicadas a la cría de ovinos, bovinos y equinos. La transmisión se realiza en forma directa por las manos contaminadas con huevos que se llevan a la boca, luego del contacto con perros y en forma indirecta por los alimentos y el agua contaminados. Un perro parasitado puede alojar hasta 40.000 céstodos y cada uno elimina alrededor de 500. El cuerpo del adulto consta generalmente del escólex, un rostelo invaginable de 0.3 milímetros de diámetro, al cual le sigue un cuello largo y un estróbilo provisto de hasta 200 proglótidas, cada una de las cuales posee un ovario bilobulado y 3 testículos. Los gusanos adultos miden de 1.5 a 6 milímetros de longitud. El gusano adulto vive en el intestino delgado de los hospedadores definitivos. Cuando se reproducen, liberan huevos en el medio ambiente a través de las heces. No les dije, pero los parásitos son hermafroditas. Los huevos pueden sobrevivir hasta un año en el frío y humedad, pero son sensibles a la desecación. Los huevos liberan larvas en el intestino delgado donde éstas se convierten en cestos adultos que entre 25 y 80 días. O sea que en 25 y 80 días vas a tener cosas aquí adentro. Y eso no está chido. No lo está. Lávate las manos, miserable puerco. Debido al lento desarrollo de la hidátide, el parásito es bien tolerado, sin que se presente sintomatología en muchos casos. Las manifestaciones clínicas dependen de la localización, volumen y número de quistes, así como de las complicaciones que surjan. El diagnóstico de la hidatidosis se basa en los antecedentes epidemiológicos, el examen físico, el diagnóstico por imágenes y las pruebas serológicas. Se debería sospechar hidatidosis ante la presencia de una masa quística, especialmente ubicada en el abdomen o tórax, asociada al lugar de origen, contacto con perros, familiar con diagnóstico de hidatidosis. Hay 4 tratamientos básicos: cirugía, esterilización percutánea, tratamiento farmacológico y conducta expectante. Todos estos buscan la eliminación del quiste. Los benzimidazol, albendazol y mebendazol son considerados los fármacos más efectivos para el tratamiento de los quistes no complicados y como una alternativa a la cirugía invasiva. Si no, te van a tener que abrir y eso va a estar algo... va a doler. Te va a doler, sí, mucho te va a doler, demasiado. Tiene anestesia, sí, pero te va a doler. Va a doler, o sea, me entiendo, me explico. O sea, te va a doler. Enterobiasis. Los huevos de Enteberius vermicularis, sí sé hablar latín, soy grande, papá, grande, han sido encontrados en coprolitos humanos de 7800 años antes de Cristo. Se cree que se origina de Beringia, unión de Asia y América. El parásito afecta comúnmente en climas templados y en malas condiciones higiénicas. Se registran anualmente 500 millones de infestaciones, el 50% de ellas en niños. En México, como en otros países, la encuesta realizada en escuelas o asilos para niños han demostrado una frecuencia mayor del 60%. La transmisión se lleva a cabo por la infestación de huevos a través de contaminación de las manos, contagio, diseminación y retroinfección.
Enterobius vermicularis es un nematodo de cuerpo fusiforme, en cuyo extremo cefálico está la cápsula boca que posee 3 labios y un par de aletas, o alulas. El macho mide de 3 a 6 milímetros de longitud por 0.1 a 0.2 milímetros en su porción más gruesa. Su extremo posterior está incurvado hacia la cara ventral. La hembra es de mayor tamaño, sus dimensiones van de 8 a 16 milímetros por 0.3 a 0.5 milímetros de grosor máximo. El extremo posterior es adelgazado y representa la tercera parte de la longitud total del gusano, terminando en punta de alfiler. Los huevos se depositan en los pliegues perianales. La autoinfección se da por la transferencia de los huevos infectantes hacia la boca por medio de las manos que rascaron el área perianal. Transmisión de persona a persona puede ocurrir al manipular ropa contaminada o ropa de cama contaminada. La enterobiosis se puede también adquirir a través de las superficies contaminadas por los huevos de oxiorio. Viven en el intestino grueso, desde donde migran generalmente por la noche hacia los márgenes del ano y sus proximidades, y aquí las hembras depositan sus huevos y luego mueren. Qué triste final para ellos. Qué triste final. La cubierta de los huevos es pegajosa y origina irritación y picor. Cuando el niño se rasca, los huevos quedan en los dedos y debajo de las uñas, con lo que si se lleva la mano a la boca pueden tragar. Las lombrices salen de los huevos en la porción superior del intestino y en aproximadamente 2 semanas se reproducen e inician de nuevo el ciclo. Es necesaria la reinfestación por autoinoculación o por infestación adquirida de otros para mantener la oxiuriasis en una persona. Dificultad para dormir debido al prurito que ocurre durante la noche, picación e intensidad alrededor del ano, irritabilidad causada por la picación y la interrupción del sueño, irritación e infección de la piel alrededor del ano debido al rascado constante, irritación o molestia vaginal en niños pequeños y pérdida del apetito y de peso son síntomas que se pueden llegar a presentar si es que tienes parásitos adentro tuyo. Leyéndolo bien se me hace que, pues, está heavy esto, amigo, ¿no? El diagnóstico en el laboratorio de la presencia de Oxyorius se efectúa por la recuperación de los huevos de la piel anal y perineal mediante el uso de la técnica de la cinta adhesiva a través de la cual se pueden observar al microscopio. Los medicamentos son albendazol, mebendazol, nitazoxanida, piperacina, parmasto de pirivino, de pirantel, ácido caínico e hipermeaficitina. Creo que las leí todas bien. Y creo que me cansé un poco, así que le voy a dejar a nuestro querido amigo, el experto en Chespirito, nuestro querido amigo el Huachinango, que nos explique 3 parásitos. Así que, pues, aquí les presento. Hola a todos, soy el Huachingo. Acá, este pendejo, este señor me dijo que quería que leyera unos cuantos acá. Entonces voy a leérselos, ¿no? ¿Qué más puedo hacer, no? Ascariasis lumbricoides es el nematodo más grande que parasita en el tubo digestivo del hombre y seguramente fue conocido por el desde hace muchos siglos, ya que su tamaño no pudo pasar inadvertido al ser eliminado junto con la materia fecal. Fue estudiada con precisión a mediados del siglo XIX por Mosler, Leuckart, Stewart, Lutz y los hermanos Coyne. Es un parásito cosmopolita y el más común de los helmintos. Se distribuye en las zonas tropicales y templadas del mundo, pero en todas las edades, pero es más frecuente en los niños debido principalmente a factores como el fecalismo, o sea que se tragan la caca, o sea se limpian y no se lavan las manos. ¿Qué pedo? La ascariasis se presenta a hábitos de juego al nivel del suelo, infección oral mediante manos sucias, infección de verduras con aguas negras. Como aquí salen en mi colonia, pinches aguas, están más saladas que su alimentos o bebidas contaminados. Ambos sexos pueden ser parasitados, sin embargo, los adultos que han sufrido la infección previamente muestran cierto grado de resistencia a la reinfección. Los individuos de Ascariasis lumbricoides son cilíndricos, con extremos puntiagudos, con una longitud que va desde 15 centímetros y que pueden alcanzar los 50 centímetros. Su coloración rosado claro nacarado y poseen 3 labios gruesos. Está feo, créanme, está bien pinche feo. Las hembras miden 25 a 35 centímetros, mientras que los machos miden solo de 6 a 30 centímetros. En el extremo posterior, la hembra termina en forma recta y los machos en una curva con 2 espículas para copular. Los huevos fértiles de Ascariasis lumbricoides tienen forma oval o redonda, con una cubierta protectora formada por 3 capas, en el interior una masa granular de donde se origina la larva. ¡Qué interesante! El ciclo evolutivo de Ascariasis es directo
y el hombre o cerdo se infectan al ingerir huevos embrionados con larva infectante. Una vez que los huevos infectados han sido ingeridos, las larvas eclosionan, invaden la mucosa intestinal y son acarreadas vía portas el sistema circulatorio de los pulmones. Las larvas maduran más adelante en los pulmones, penetrando por las paredes alveolares, ascendiendo por el árbol bronquial hacia la garganta para ser deglutidos al ser recibidos en el intestino delgado. Se desarrollan en gusanos adultos, se requieren de 2 a 3 meses para que los huevos infectantes se conviertan en hembras adultas ovopositando. Los gusanos adultos viven de 1 a 2 años. La ascariasis pulmonar puede aparecer tos, disnea, expectoración hemoptoica y en caso de infestación nociva y repetida, fiebre, eosinofilia, manifestaciones de una otitis eosinofílica, en ocasiones urticaria. Ascariasis intestinal, molestias o dolor abdominal, puede ocasionar pérdida de peso y malnutrición y a veces obstrucción intestinal mecánica o apendicitis. Raramente los parásitos penetran la pared intestinal y provocan peritonitis. Ascariasis hepatobiliar. Los gusanos pueden penetrar en las vías biliares o pancreáticas y provocar síntomas inflamatorios con coleóstasis o pancreatitis aguda. Para diagnosticar los ascariosis, el médico examinará las heces en busca de huevos y larvas diminutos, microscópicos, pero los huevos no aparecen en las heces hasta 40 días después de que te infectas. Y si te infectaste solo con gusanos macho, no se encontrarán huevos. Análisis de sangre, pruebas por imagen, rayos y ecografía son exámenes que se deben de hacer para detectar esta enfermedad. Existen varios medicamentos eficaces contra esta parasitosis. Los más adecuados son la piperacina con o sin activadores de superficie poco tóxica y resuelve el 90% de los casos. El pamoato de pirantel, el mebendazol, el albendazol, el ácido caínico y el nitazoxamida. La oclusión y perforación intestinales, así como la penetración de apéndice y obstrucción de conductos biliares, deben ser tratados quirúrgicamente. La esquistosimiasis. El grado de contaminación de agua es lo que determina la posibilidad de que en una comunidad existan caos. El 85% de ellos se presenta en África, como no era de verse, y en el caso de viajeros se ha asociado a visitas a lugares turismos como Lago Victoria, Río Omo, Río Zambeze y Río Nilo. Sin embargo, es importante recordar que cualquier fuente de agua fresca como lagos o ríos o lagunas representa riesgo potencial para contraer la enfermedad. Aunque en menor frecuencia, Oriente Medio, Laos, Camboya, Indonesia y China también son países en donde se puede contraer la enfermedad. Y su ciclo ya lo saben, ¿no? Llega un niño a un lugar contaminado, el chamaco agarra algo que se lo mete a la boca, se contagia, y luego hay que ir al seguro o ir a una clínica y que te cobren más de 5,000 pesos, más porque el chamaco se come 1 peso. Es por eso que no queremos tener hijos, nadie quiere tener hijos porque salen bien pinche caros. El macho mide entre 10 y 12 milímetros de longitud. El cuerpo es ancho en las 2 porciones, una anterior corta, en la cual se encuentran 2 ventosas oral y ventral, la otra posterior, larga donde se observa el canal ginecóforo. El tubo digestivo es más visible en algunos ejemplares, la hembra es poco más larga, de 12 a 16 milímetros, más fina. La esquitosimiasis es una enfermedad parasitaria crónica causada por gusanos. Los síntomas de la esquitosimiosis son causados por la reacción del organismo ante los huevos del gusano. Algunas enfermedades son dermatitis aguda por esquitosisoma, la fiebre del Katayama, esquitosimiasis crónica. La esquitosimiasis se diagnostica mediante la detección de huevos del parásito en muestras de heces u orina. La detección de anticuerpos y antígenos en las muestras de sangre u orina también es un indicio de infección. La droga que constituye el tratamiento de elección para erradicar este parásito es el praziquantel, metrifanato. Como tratamientos alternativos podemos destacar la oxamiquina, el estibufeno y el otripaz. Y por fin, algo diferente esta vez. Evitar nadar en agua dulce o pisar descalzo, charcas o rosales en aquellos países en los que hay esquitosimiasis. Ustedes ya saben, los baños en el mar o en piscinas cloradas son seguros. Ducharse o bañarse a temperaturas superiores a 65 grados durante más de 5 minutos son seguros, así como bañarse en agua que se ha mantenido en tanques durante más de 48 horas. Un vigoroso secado de la piel en una muy corta exposición a estas aguas pueden ayudar a prevenirla, aunque no se debe confiar en un profundo secado como tratamiento preventivo de la esquitosimiasis.
candidiasis humana es causada por la infección con los parásitos nematodos Necator americanus y Ancylostoma duodenale y se transmite por el contacto con los suelos de las regiones tropicales y subtropicales. Es originario de África. ¿Por qué los parásitos son racistas? No, lo siento amigos, pero voy a escribir un hilo de Twitter explicando por qué los parásitos son racistas y por qué hay que cancelarlos. ¿Por qué hay que cancelarlos? Sí, porque pinches parásitos, ojalá se mueran a la chingada. Se considera que anualmente mueren 3.000 personas por causa indirecta de la uncineriasis, Ancylostoma duodenale y Necator americanus. De ellos, las 2/3 partes son hombres y las otras mujeres. Los gusanos machos miden de 8 a 11 milímetros por 0.4 a 0.5 milímetros en su diámetro máximo. Las hembras en promedio miden de 10 a 13 por 0.6 milímetros. A este le sigue un esófago cubierto de cutícula y una cavidad irrádica que ocupa casi la sexta parte del gusano. El intestino medio carente de cutícula es el órgano de digestión. Se extiende desde el final del esófago hasta el recto. En la piel de las larvas producen lesiones pruriginosas transitorias. En los pulmones hay inflamación causada por el paso de las larvas. En el intestino delgado los parásitos adultos causan lesión inflamatoria de la mucosa y succionan sangre, lo que da lugar a anemia microcítica hipocrómica. Chingada madre, dejan de hacer ruido. Después de haber penetrado la piel, las larvas migran a los pulmones generando tos, ardor de garganta, eosinofilia y niveles aumentados de IgE. En sangre, sin embargo, el daño principal en los humanos se genera cuando el parásito adulto causa pérdidas sanguíneas y anemia ferropriva, con hipoalbuminemia. En los niños parasitados crónicamente la uncineriasis retarda el crecimiento físico. La anemia grave de las embarazadas se ha asociado con mortalidad materna, trastorno de la lactancia, prematurez y bajo peso al nacer. Y sus tratamientos son corpoparasitoscópicos, método Ricci y Álvarez, método Stullis de Ferreira, Cato-Katz y el método de Harada-Mori. Uso de calzado en zonas endémicas, evitar contaminación del suelo, uso de letrinas, no uso de agua para riego de pozos negros o agua residual. Y mi querido amigo, Master, por favor, ya terminé de leer esto, págame mis 50 pesos, ¿no? Porque pues YouTube no me ha pagado ni madres, ¿no? Me dijo un chinga tu madre ahorita. me acabo de strikear un video. No seas malo, por favor. Bueno, nos vemos a todos y recuerden suscribirse a Washingo, porque tenemos que derrotar al capitalismo americano que ha estado chingando a esta madre todo el pinche tiempo. ¡Viva Cristo Rey! Sin nada más que decir, que tengan un buen día. Gracias Washingo por darnos la oportunidad de leer esto. Bueno, seguimos. Soy el que te provoca y ahora quiero verte desnuda. Y si te toca Estrongylodiosis. Tiene una distribución mundial, aunque la prevalencia es más alta en países tropicales y subtropicales. Sus larvas penetran el cuerpo humano a través de la piel intacta o alterada. Los estrongylodiosis es una parasitosis ampliamente extendida por todo el mundo. Se calcula entre 30 y 100 millones el número de afectados. Se alcanza un alto grado de endemia en las zonas tropicales, especialmente el sudeste asiático, África, subsahariana y Latinoamérica, pero también se han descrito focos endémicos en regiones de clima templado. La hembra parasitaria tiene un cuerpo delgado con una longitud de 2 milímetros, esófago recto y extremo posterior en forma de pico. Representa vulva en la zona media y a partir de ella se encuentran los dos úteros, ovarios y oviductos. Las hembras y machos de vida libre, las primeras, a diferencia de las parásitas, miden un poco menos, en torno a 1 milímetro, y además se observa una hilera de huevos en el útero. La vulva se encuentra en la mitad del cuerpo, mientras que los machos son más cortos, midiendo 0.5 milímetros. Y esto significa que los machos en el reino animal somos más débiles que la puta madre, amigo, en serio. Estos últimos presentan una cola curvada y 2 espículas cortas. No tienen alas caudales, ambos presentan un bulbo raptoide. Esta enfermedad produce exantema y síntomas pulmonares como tos y silivalencias, eosinofilia y dolor abdominal con diarrea. Estrongylodiosis cuando es aguda, las larvas ocurren, signo más característico, pruritito, habitualmente en los pies, sibilancias, tos, febrícula, dolor epigrástico, diarrea, náuseas, vómitos crónico, habitualmente resultando de la
autoinfección. Larva ocurre en signo más característico, dolor epigástrico, asintomático, molestias abdominales vagas, diarrea intermitente alterando con constipación, náuseas y vómitos ocasionales, pérdida de peso si la infestación es mayor, erupciones cutáneas recurrentes a urticaria crónica. El diagnóstico se basa en el hallazgo de larvas en heces, contenidos del intestino delgado o en ocasiones esputo, o a través de la detección de anticuerpos en la sangre. La infección no complicada se trata con ivermectina en estrongliovidiasis. La prevención de las infecciones primarias por estronglioides es la misma que para los anquilostomas. Implica prevención de la defecación antihigiénica, evitar el contacto directo de la piel con el suelo y lavarse las manos y no andar descalzo, no anden descalzos. Guiño. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. Faciliosis es una distomasis causada por dos especies, la duela hepática común, Fasciola hepática, presente en Europa, Asia, África, Norte, Centro y Sudamérica y Oceanía, o sea en todo el pinche mundo, y la duela hepática gigante F gigántica de distribución restringida a Europa, Asia y África. Se han identificado múltiples factores climáticos, biológicos, topográficos y humanos que favorecen la perpetuación del ciclo vital del parásito. Dentro de los factores humanos se han señalado algunos como el consumo de vegetales crudos, de tallo corto y agua no pasteurizada de manantiales, canales o acequias. El parásito adulto de F hepática presenta forma aplanada con apariencia carnosa y extremo anterior saliente en forma de cono o una ventosa oral y otra ventral. Mide aproximadamente 2 a 3 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Son parásitos hermafroditas y ambas gonadas se encuentran bien desarrolladas con forma ramificada. Las duelas son gusanos planos parasitarios que infectan varias partes del organismo dependiendo de la especie. La faciliosis hepática aguda ocurre de 5 a 6 semanas después de la ingestión de una gran cantidad de metacercarias y es consecuencia de la invasión del hígado, o la fascioliosis crónica que se desarrolla lentamente y se debe a la presencia de los estados adultos de los conductos biliares. Estas causan colangitis, obstrucción biliar y destrucción del tejido hepático, fibrosis y anemia. Los exámenes de laboratorio se realizan por métodos directos cuando se encuentra el parásito adulto o sus huevos, o indirectos al detectar anticuerpos u otros signos de sensibilización del hospedero. Los métodos directos son: el diagnóstico parasitológico se efectúa por el hallazgo de huevos en la bilis y en las materias fecales. Estos son negativos en el periodo de invasión F hepática, ya que el parásito aún no ha llegado a la madurez sexual. En los métodos directos de diagnóstico, la serología es una herramienta de la elección para la detección de anticuerpos específicos. En la actualidad, la prueba de ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, es una de las herramientas diagnósticas más empleadas y aplicable a gran escala, cuya sensibilidad y especialidad depende de la fuente del antígeno utilizado. Y si lo leí mal en inglés, cállese cabrón, yo soy el que estoy haciendo el video, no usted. Tratamiento vermífugo preventivo para animales domésticos en zonas húmedas, destrucción de caracoles de los prados por sustancias químicas, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación por los huevos mediante el uso correcto de residuos y abonos orgánicos procedentes de los animales herbívoros. No fertilizar los cultivos de frutas y verduras con excrementos animales ni humanos. Evitar el consumo de plantas acuáticas crudas silvestres, castañas de agua, lechugas, berros y otros vegetales y sus frutas, así como la ingesta de agua no tratada. Se puede ingerir si provienen de cultivos hidropónicos controlados. Muy simple todo, ¿no? Hi Sonic, I've been meaning to tell you something. Shut up, you stupid bitch! Hi-ya! La larva del parásito que provoca la filariasis es transmitida a los seres humanos por la picadura de un mosquito infectado. Las larvas invaden el sistema linfático donde maduran y se reproducen. La microfilariasis circula en linfáticos y sangre donde son tomadas por especies de mosquitos hematófagos. Son parásitos delgados, finos, dioicos, con cutícula fina que pueden medir de 3 a 50 centímetros de largo por 1 milímetro de ancho. Tiene una boca simple, circular o alargada en sentido dorsocentral, rodeada de papilas, no tiene labios ni bulbo esofágico. Bueno, en las hembras es mayor que el macho, mide de 6 a 10 centímetros por 300 micras de ancho. La vulva se ubica en la región esofágica, no pone huevos, produce embriones vivos o microfiliaris que viven en la sangre o en la piel. El macho mide aproximadamente 4 centímetros, presenta anillos nerviosos, esbozo de boca, intestino por excretor y ano.
La filariasis es endémica en regiones tropicales de Asia, África, América Central y del Sur, poniendo en riesgo a más de 1.100 millones de personas, con 100 millones de personas afectadas en 83 países, más del 60% de las cuales residen en el sureste de Asia. El humano es el reservorio o fuente de infección primaria para todas las filariasis humanas, por lo que es una antroponosis. El mecanismo de transmisión se efectúa exclusivamente por medio de hospedadores intermediarios, los cuales varían dependiendo del parásito. Las larvas infectantes se transmiten por artrópodos infectados que muerden para alimentarse de la sangre, o sea, insectos hematófagos que se alimentan esencialmente de la sangre de otros seres vivos. No necesito explicarlo porque probablemente hay alguien que lo entiende y se lo explica al otro, pero lo tengo que explicar porque aparentemente no hay gente aquí que comprende, así que... La filariasis linfática es la infección por cualquiera de las 3 especies de Filariodea. Los síntomas agudos incluyen fiebre, linfadenitis, linfagitis, funiculitis y epidimitis. Los síntomas crónicos incluyen abscesos, hiperkeratosis, poliartritis, hidroceles, lindefema y elefantiasis. La eosinofilia pulmonar tropical con broncoespasmo, fiebre e infiltrados pulmonares es otra manifestación de las infecciones. El diagnóstico se basa en la detección de la microfiliaris en la sangre, la visualización ecográfica de los helmintos adultos o en la realización de pruebas serológicas. El tratamiento farmacológico se hace con un antihelmíntico como albendazol, que para conseguir la curación debe ser administrado simultáneamente con ivermectina o con dielcarbamazina para eliminar las microfiliariasis o larvas en las patológicas en que están presentes. La prevención es muy simple. La mejor protección contra la filariasis linfática es reducir el número de picaduras de mosquito haciendo lo siguiente: usar repelentes de insectos sobre la piel expuesta, usar ropa impregnada con el insecticida permetrina, vestir camisas de manga larga y pantalones largos y usar una mosquitera sobre las camas. Es lo más simple que se puede hacer, de ahí en fuera no se caiga más. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på smeken med motstånd. Infección producida por Onchocerca volvulus, creo que lo leí bien, cuya principal manifestación clínica es la producción de nódulos subcutáneos y ceguera. En los adultos la diferenciación entre machos y hembras es fácil debido a que estas últimas son más grandes en una proporción aproximada de 53 centímetros con respecto a los machos. La longitud media de una hembra son 65 centímetros, mientras que del macho son 5 centímetros. En su morfología externa se observan estrías cuticulares transversas. Alrededor del 99% de los casos de oncocercosis ocurren en África. Hacia el 2008, alrededor de 18 millones de personas estaban infectadas con este parásito y alrededor de 3.000 personas habían quedado permanentemente ciegas. La oncocercosis es actualmente endémica en 30 países africanos, en Yemen y en algunas zonas de América del Sur. Se determinó después de varios años de tratamiento con ivermectina. Durante la ingestión de sangre, la mosca negra infectada introduce la filariasis de tercer estadio dentro de la piel del hospedador humano, que penetran dentro de la herida por mordedura. En el tejido subcutáneo, las larvas se desarrollan en filarias adultas que comúnmente residen en nódulos del tejido conectivo subcutáneo. Algunos nódulos pueden contener muchos gusanos hembras y machos. Los síntomas son nódulos subcutáneos, prurito, dermatitis, adenopatía, atrofia y cicatrización de la piel, y lesiones oculares que pueden ocasionar ceguera. Para prevenir la oncocercosis y acabar con la lacra que supone esta enfermedad, sobre todo en su forma de afectación ocular, se han llevado a cabo diversos programas de erradicación. Se estima que en el mundo 800 millones de personas están parasitadas por el Trichuris trichuria y que la prevalencia más alta ocurre en la etapa escolar de 5 a 10 años. Aunque la mayoría de los niños esta infección es asintomática, en las infecciones masivas se manifiesta por diarrea crónica, mucosa con sangre, dolor abdominal, tenesmo y prolapso rectal. La tricocefalosis es causada por Trichuris trichuria y ataca el 50% del cuerpo, conocido como tricocéfalo. Es un hematodo gusano redondo de color blanco. La hembra mide de 35 a 50 milímetros y el macho menor de 20 a 25 milímetros. Su cuerpo es muy delgado. No se conoce totalmente la patogenia de trichuriasis, pero hay sin duda 2 mecanismos de daño del colon, uno mecánico y el otro inflamatorio e inmunoalérgico. En el niño afectado, el aspecto macroscópico de la mucosa observada en la rectoscopia es de friabilidad, y puede suponerse que las microlesiones del epileptio facilitarían la infección bacteriana secundaria y por otros parásitos oportunistas como la E. histolítica
cuando la enfermedad se hizo crónica y progresiva. Se agravó el deterioro nutricional, se retardó el crecimiento y el desarrollo intelectual de los niños parasitados. Me equivoqué por 30 veces, puta. Los huevos se vuelven infectantes de 15 a 30 días después de la ingestión, por manos o comida contaminadas con tierra. Los huevos eclosionan en el intestino delgado liberando las larvas que maduran en adultos y se establecen en el colon. Los gusanos adultos, aproximadamente de 4 centímetros de longitud, viven en el ciego y en el colon ascendente. Los adultos se fijan en el lugar con las porciones anteriores enredadas en la mucosa. Las hembras comienzan la ovoposición 60 a 70 días después de la infección. Las hembras en el ciego excrementan entre 3.000 y 20.000 huevos por día. Es mucho si tú me lo preguntas. El tiempo de vida de los adultos es de 1 año aproximadamente, desgraciadamente para ellos. Para mí no. En casos leves es asintomático, en casos masivos hay diarrea, disentería, pujo, tenesmo, dolores abdominales, meteorismo. En niños malnutridos está hipotonía de músculos perianales, relajación de esfínter anal, inflamación de mucosa rectal, sangramiento. En síntomas generales hay palidez, astenia, anorexia, retardo de crecimiento. El tratamiento consiste en mebendazol, albendazol y ivermectina. Antes ya mencionados, esos son benditos, matan casi cualquier parásito. Y dije casi porque aún no conozco un parásito que no se muera con estos. Y no lo quiero conocer. En tratamientos clínicos, métodos auxiliares del diagnóstico, hallazgo de los huevos en las heces con recolección seriada en formol al 5 al 10%. Para la concentración de los huevos se recomienda el método de flotación Fulborn y para evaluar la infección el frotis grueso cuantitativo de Cato, el método de Stoll o el método de disolución Stoll modificado. Tener una adecuada eliminación de las heces por alcantarillado o letrinas, agua segura, no utilización de aguas negras para riesgo de verduras de consumo crudo, puede hacerse educación sanitaria, lavado de manos, de verduras de consumo crudo, etc. Pero si el medio ambiente sigue contaminado fecalmente, todas las medidas serán en vano. Y pues hay gente, ¿no? Que pues les vale madre eso y como quiera va a haber, ¿no? Así hay siempre habrá. Y ¿qué puedo decir? Number 6. Man urinates on fellow passenger for not being allowed to smoke. Los casos humanos han sido detectados en diversos países: Estados Unidos, Checoslovaquia, India, México, Hawái y África. El parásito adulto vive en el hígado, donde deposita sus huevos que forman aglomerados. Tienen la porción anterior del cuerpo filiforme. El tamaño de la hembra oscila entre 20 y 25 milímetros de largo por 0.1 milímetros de ancho. Y el macho mide cerca de la mitad de la longitud de la hembra. Los huevos con dos tapones mucosos y la cubierta con puntos bien marcados son semejantes a los de Trichuris trichuria, pero sus mamelones populares son más aplanados. Sus dimensiones oscilan entre 50 a 80 milímetros de largo por 30 a 35 milímetros de ancho. Típicamente los huevos sin embrionar son excretados en las heces humanas y se vuelven embrionados en el ambiente externo. Son ingeridos por peces de agua dulce, la larva eclosiona y penetra en el intestino migrando los tejidos. La ingestión del pez crudo o mal cocido resulta en la infección del hospedador humano. Algunos de estos se vuelven embrionados en el intestino y las larvas se liberan causando autoinfección. Esto lleva a una hiperinfección, un número masivo de gusanos adultos es lo que significa. Actualmente se considera que Capillaria philippiensis es un parásito de peces que comen pájaros, el cual parece ser el hospedador definitivo. Hepatitis aguda o subaguda con eosinofilia, granulomas cuyo centro están los granulomas, hepatomegalia con leucocitis y eosinofilia muy elevada. Síntomas similares a hepatitis infecciosa, amebiana, leucemia y piogenos. Diseminación hematógena de huevos, neumonía, eosinofilia. Diarrea acuosa, dolor abdominal, edema, pérdida de peso, borborigmos, o sea gruñidos del estómago, niveles bajos de potasio y sí, ya sé, potasio, ja, qué pinche chistoso, ja. Son solamente unos de los síntomas de los cuales puedes presentar. Son muy pocos, sí, ya lo sé. Solo puede realizarse mediante la observación de los parásitos o huevos en biopsia hepática o autopsia del paciente. Los huevos tienen morfología similar a los del tricocéfalo. El albendazol, fenbendazol, febantel, flubendazol, mebendazol, oxbendazol, oxibendazol y levamisol son eficaces contra el agente causante. Como medidas preventivas se recomienda no comer pescado crudo o mal cocido. Además se debe tener en cuenta que la ave marina puede comer peces e indirectamente también son transmisoras de las larvas, por lo que se recomienda cocer bien las carnes de las mismas.
Aunque me parece imposible que vaya a cocinar una gaviota, pero pues aquí me lo dice. ¿Qué pedo? La teniasis. Las tenias causantes de teniasis están en todo el mundo. El primer factor de riesgo para contraer teniasis es el consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida. Las personas que no comen carne de res o de cerdo cruda o mal cocida no tienen probabilidad de contraer teniasis. Las infecciones por T. saginata ocurren por el consumo de carne de res contaminada cruda, en especial en Europa Oriental, Rusia, África Oriental y América Latina. La teniasis debido a T. saginata es inusual en los Estados Unidos, excepto en lugares donde hay una concentración de ganado y personas sin saneamiento inadecuado. Los huevos son esféricos, pequeños, de 31 a 43, no sé cómo leer esto, de diámetro, de color amarillo pardo marronáceo, con una cubierta radiada y estriada que suelen perder y contienen un embrión hexacanto en su interior. El gusano adulto es más largo que Testolium y suele medir entre 4 y 12 metros, pudiendo llegar a tener hasta 2000 anillos. Me iba a equivocar, ¿no? Su escoles es inerme, piriforme y con 4 ventosas, pero sin rostelo ni ganchos. Los humanos se infectan al ingerir carne infectada mal cocida o cruda en el intestino humano. El citicerco se desarrolla y en poco más de 2 meses se transforma en un adulto que puede sobrevivir por años. El adulto se adhiere al intestino delgado por el escólex y reside en el intestino delgado. Los bovinos se infectan por la ingesta de huevos del parásito que contaminan, por ejemplo, el agua o los alimentos. En el aparato digestivo se libera el parásito que migra a la musculatura estriada donde forma pequeñas vesículas. Debido al gran tamaño de estos céstodos en la fase adulta, producen alteraciones en la función normal del intestino, al igual que una inflamación de la mucosa intestinal debido a la irritación mecánica del estróbilo y el escólex. Debido al gran tamaño de estos céstodos en la fase adulta, producen alteraciones en la función normal del intestino, al igual que una inflamación de la mucosa intestinal debido a la irritación mecánica del estróbilo y el escólex, lo que ocasiona también trastornos nerviosos. Otro de sus principales mecanismos de daño es su acción exfoliatriz sobre los nutrientes digeridos por el huésped debido a la sustracción de estos a lo largo de todo su cuerpo, ya que se alimentan osmóticamente por carecer de tubo digestivo. Ante la presencia de síntomas, el primer diagnóstico es por la observación directa en las cadenas de proglótidos en las heces o adheridos en la ropa. Es frecuente encontrar proglótidos en las heces de personas que no tienen ningún síntoma o malestar. En ocasiones el diagnóstico es facilitado por el mismo enfermo quien encuentra las proglótides en su propio bolo fecal. El diagnóstico específico se debe hacer por la observación microscópica de huevos mediante diagnóstico coproparasitoscópicos o CPS resumido, ya sea del método Faust por flotación o método Ricci por sedimentación o por frotis grueso método Cato método CATS. Algunos autores proponen una impresión anal con cinta adhesiva para poder hacer la diferenciación de especies. Se necesitan realizar un tamizado de heces. Para ello se homogeneiza el contenido de una evacuación sospechosa con solución fisiológica y luego se pasa por una malla porosa fina colando los proglótides. Estos se observan al microscopio haciendo fácil la diferenciación entre especies, en particular distinguiendo los proglótides labidas. El tratamiento de la teniasis intestinal es bastante sencillo, se hace habitualmente con un fármaco antiparasitario que se llama praziquantel. Otro fármaco que se podría utilizar frente a la tenia solitaria es la niclosamida. Ambos se utilizan en dosis única de 5 a 10 miligramos de peso en el caso del praziquantel y 2 gramos en el caso de la niclosamida. La dosis es distinta para los niños y depende de su peso. Para prevenir la infestación de una tenia solitaria, lo más importante son las medidas preventivas de salud pública a seguir en varios ámbitos: medio ambiente, salud animal y también la higiene humana, sobre todo en la manipulación de los alimentos, el cocinado de los mismos y, por supuesto, evitar la dispersión de las heces por el medio ambiente. Además, se puede administrar tratamiento al ganado de forma preventiva. Beat is my recital. I think it's very vital to rock a rhyme that's right on time. It's tricky, tricky. La Organización Mundial de la Salud ha estimado en 44 millones las personas parasitadas. La mayor incidencia en la región latinoamericana se encuentra en los niños de Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y México. La prevalencia global de la himenolepiasis ocasionada por H. nana oscila entre 0.1 a 58%. Es el cestodo más pequeño que parasita el intestino humano. Mide de 30 a 40 milímetros de longitud por 1 milímetro de ancho. En la parte anterior presenta un escólex de unas 300 micros provisto de 4 ventosas y un rostelo retráctil armado que contiene una sola corona con 20 a 30 ganchos. Puede ocurrir la infección endógena o himperinfección cuando los huevos eliminados en el intestino liberan la oncosfera, que penetra inmediatamente en las vellosidades. Los síntomas se presentan solo con las infecciones fuertes e incluyen, entre otros,
diarrea, molestia gastrointestinal, prurito anal, inapetencia y debilidad. En la himenolepiasis se producen dos tipos de ciclo de vida, directo e indirecto. En el humano por lo general se produce el ciclo de vida directo, en el cual la infección se adquiere al ingerir huevos de Hymenopis nana, eliminando en las deposiciones de un hospedero. La clínica y epidemiología tiene escaso valor diagnóstico para himenolepiasis. El diagnóstico se fundamenta en el diagnóstico parasitológico, principalmente en el hallazgo de los huevos del parásito en el examen de estos directo utilizando métodos de concentración y sedimentación. Es el praziquantel en dosis única de 25 miligramos día vía oral, lográndose un adecuado nivel de curación cercano al 100%. Carece de toxicidad y es bien tolerado. Rara vez determina efectos colaterales y cuando los hay son leves y transitorios. Los buenos hábitos de higiene, los programas de higiene y salud pública y la exterminación de las ratas pueden ayudar a evitar la diseminación de este parásito. Y bueno, a ustedes les pareció algo poco, pero yo tuve que leer probablemente por una hora todo este texto. Y esos fueron algunos de los metasuarios que existen. Y probablemente los aburrí un poco y probablemente casi quieren saber qué hay de interesante en este video. Aparte de esto, les voy a dejar un pequeño montaje que hice con fragmentos de gameplay que grabé. Espero les guste. Y recuerden, nos vemos a la próxima. Bye bye. Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico, el que te complace en todos los aspectos. Conmigo vivirás nuevas experiencias. Ve a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. Soldado enemigo acercándose. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg, my arm, even my fingers. Shit! Fuck me! Shit! What the fuck? Why you bullying me? You fucking bitch. You son of a bitch! Yo puedo volar. Vamos. ¡Contacto!
I don't think you have any idea how fast. Hey, that's pretty good. Bitch! I still see your diamonds in my mind. Gave you all my iron every time. It's to the point where I cannot craft armor, and I cannot mine more, so I must find new ores. Oh, stuck with mining the coal, all of the ores you stole, mining in my mine instead of your own. You found another skin all up in the trees, chopping, I'll have to plant some more now.